Y durante toda la pandemia hemos tenido el gusto de platicar con la funcionaria del gobierno federal encargada de la gestión con los países y con los laboratorios y con las empresas para negociar, para acordar pues precisamente esta, la llegada de la vacuna o de las diferentes vacunas a nuestro país. Y esta mañana está en la mesa de Despierta, se lo agradecemos mucho, la subsecretaria de Relaciones Exteriores, Marta Delgado. Subsecretaria, qué gusto. A mí me da mucho gusto estar aquí con ustedes. Además, buen día. De forma presencial, porque nos habíamos visto... Siempre estamos en el Zoom, ¿no? Ahí. De forma virtual, la nueva normalidad a la que nos tenemos que adaptar. Bueno, entonces tenemos convenio ya cerrado con 3 laboratorios, con 3 empresas, pero desde luego que es lo deseable que suceda lo que acabamos de narrar. ¿Existe la posibilidad todavía, porque hay que tener todas las cartas sobre la mesa, de que estas vacunas que van en la etapa 3 de los ensayos clínicos pues no sirvan? Claro que existe. Es probable que de las 200 vacunas que hoy tienen ensayos clínicos, algunas de ellas no logren tener seguridad y eficiencia, pero estas 3 y algunas otras que también de hecho están disponibles para el mundo, están desarrollando buenos resultados. Es por eso que se han seleccionado, porque sus fases 1 y sus fases 2 han resultado exitosas y se prevé que al finalizar sus fases 3 tengamos buenas noticias. Porque de pronto después de tantos meses de pandemia escuchamos que Johnson & Johnson suspende sus ensayos o lo que sucedió con AstraZeneca y pues el ánimo de quienes no tenemos la información médica o científica decae muchísimo, ¿no? Es como, ¿en realidad va a haber vacuna? ¿En realidad algún día va a acabar esto por la vacuna? Pues mira, en realidad entre 2 y 10 años se tarda una vacuna en ser desarrollada y esta apenas lleva como, la que lleva más, lleva 1 año de investigaciones clínicas. Entonces han sido protocolos muy acelerados para poderlas tener lo más pronto posible. Pero siempre estos son comunes, ¿no? Cuando hay ensayos en más de 10,000, 20,000, 30,000 personas, precisamente de lo que se tratan esos ensayos es de ver si no tienen algún efecto o si logran la inmunogenicidad o la inmunidad de manera adecuada en la mayoría de las personas. Hay veces que se detienen los ensayos si ven alguna cosa rara, pero eso no es raro, es común en los ensayos clínicos para las vacunas. Son muchas vacunas, es mucho dinero el que se necesita. ¿Dependemos o depende el pago de que se acabe este proceso de extinción de los fideicomisos y los fondos para poder hacer el guardadito y pagarlas? No, no depende de eso. De hecho, el presidente hizo pues la decisión de poder acceder a las vacunas y el apartado de dineros. Ayer dijo que se iba a usar algo de eso para este propósito, pero no depende de eso. Desde el principio se ha tenido esa disponibilidad presupuestal para las vacunas. Garantizada. Pues sí, de hecho, desde hace 2 meses ya el secretario de Hacienda y hemos trabajado también con la oficial mayor, están viendo la manera de cómo se van a hacer estos pagos y además muchos de ellos se dan ya con el presupuesto 2021 porque lo que estamos dando ahorita son anticipos y ya como vayan llegando las vacunas que tengan éxito, es como se van a tener que ir pagando. Platicábamos aquí mismo de eso hace algunos meses, precisamente con el secretario de Hacienda, que nos decía, bueno, aunque no estuviera presupuestada, encontraríamos el dinero para comprar la vacuna. Lo que pasa es que los mexicanos andan un poco ciscados con el tema de los medicamentos y que no haya, que no nos alcance para todos. Y sin embargo, el presidente decía ayer, universal y gratuita, igual que el canciller. Está garantizado que cuando esté la vacuna, cuando llegue cada una de estas vacunas, todos los mexicanos prácticamente tendremos acceso a una vacuna de forma gratuita. Mira, esta es la apuesta que está haciendo el gobierno de México y es muy importante mencionar que todo el ritmo de esta vacunación no va a poder ser exactamente todos al mismo tiempo. En todo el mundo tendrá que haber en cada país un programa nacional de vacunación. En México lo determina el sector salud. La Organización Mundial de la Salud ha hecho como unas recomendaciones para que primero se vacune a los médicos y enfermeras, después a las personas mayores de 65 años y después se tomen en cuenta algunas comorbilidades, trabajos o regiones, por ejemplo, las ciudades. Entonces, este programa lo va a determinar el sector salud y pues va a ser un proceso de meses el que tarde un país como México, que tiene casi 128 millones de habitantes, en lograr una vacunación universal. Una vacunación masiva y rápida requiere, además, por supuesto, de las vacunas, de otros elementos, las cadenas de frío, que haya los insumos suficientes, desde el alcohol para poder limpiar la zona hasta la capacitación
del que pone la vacuna. ¿Todo eso lo tienen considerado? ¿Cuándo empiezan a planear ese resto para poder aplicar la vacuna? Yo creo que es muy pertinente este comentario porque ahorita como el desafío global es que la vacuna se descubra o que exista, ¿no? Estamos hablando de un bien que todavía no existe físicamente y que hasta que no tenga una autorización sanitaria global y por cada país, pues va a ser una realidad. México lo que hace hoy es como comprar su cupo, su acceso, apartar las dosis que necesitamos de diferentes farmacéuticas para tener acceso. Pero después tendremos otros desafíos relacionados con la importación, relacionados con qué vacuna es pertinente para qué tipo de poblaciones, con esas cadenas de frío. Hay unas que son más complejas que otras y tendrán que manejarse, por ejemplo, en zonas urbanas o en otros lugares. Y también la capacidad de rellenar o de terminar las vacunas. Muchas vienen el antígeno, como por ejemplo el caso de AstraZeneca o CanSino, vendrá a México el antígeno y aquí se tendrá que envasar y que distribuir. Entonces, esos son los siguientes desafíos y son complejos. México tendrá que estarse preparando en estos meses para hacer eso. Escuchábamos que seremos uno de los primeros países en recibir las primeras vacunas que estén disponibles para el mundo entero. Y en esto sí, literalmente los mercados se mueven, todo se mueve cuando decimos en diciembre habrá vacuna, en enero habrá vacuna. O no, o tal vez no. Entonces, presentábamos aquí el plan, pero este es el plan ideal, este es el mundo ideal, ¿no? Que empezaran a llegar en diciembre, en el primer trimestre del 2021 y así se fuera el resto del año en la vacunación. ¿Es optimista esta fecha o es realista? Yo digo que es optimista y necesitamos ese optimismo porque sin él la verdad es que estaríamos pensando en que cuando exista la vacuna y cuando ya sepamos cuándo, entonces la podemos apartar. Y en este momento lo que necesitamos es estar lo más cerca posible de la fila, en los lugares más cercanos, para poder acceder a estas vacunas lo más pronto posible. Y independientemente de que si es una fecha optimista, sí son, por ejemplo, ya compromisos que las farmacéuticas han estado asumiendo con el gobierno de México. Es decir, si está la vacuna, en diciembre llega a México. El problema es que esté la vacuna. Exactamente. Ahora, hablábamos de 3 vacunas, subsecretaria, con las que ya tiene convenio México y cada una tiene diferentes características que es pertinente revisar. La de AstraZeneca con la Universidad de Oxford, que ha sido la más famosa. Sí. ¿Qué características tiene esta? Mira, esta es una vacuna con una tecnología pues, que se han probado en chimpancés al principio y después empezó ya a probarse en seres humanos. Las fases clínicas avanzadas ya prueban en seres humanos. Primero prueban en decenas, después prueban en cientos y luego en miles de personas. Todos sus ensayos clínicos hoy ya están en miles de personas. Es una vacuna es una vacuna que se anunció que no se va a vender con ganancias, sino que se va a vender al costo, entonces su precio va a ser muy accesible para todo el mundo. Es una vacuna de 2 dosis. Por eso estas cifras, ¿no? Porque sí, dices, bueno, tiene 77.4 dosis, ¿por qué solo a 38 millones? Y esa vacuna se va a terminar y envasar aquí en México y se va a distribuir a México y América Latina. Entonces eso también nos da un acceso pues temprano a esta vacuna en particular. ¿Qué hay de aquellos medicamentos que se han probado o que van avanzando en poder paliar la enfermedad, ya que alguien la contrae, que puede ayudar a que sea menos grave? Y no me refiero a la supermezcla del presidente Donald Trump, pero sí hay algunos medicamentos que pueden ayudar. ¿Estamos también apostándole a ellos? Sí, muchos medicamentos están con sus protocolos acelerados en la COFEPRIS para ser autorizados y otros, inclusive la Secretaría de Relaciones Exteriores, a través de nuestras oficinas diplomáticas, el canciller ha estado buscando acceso, por ejemplo, a acercar a institutos de investigación de México con desarrolladores de tratamientos contra el COVID-19. La semana pasada el canciller Ebrard se reunió con los directores, por ejemplo, del Instituto Pasteur de Corea o del Max Planck de Alemania, en donde se acerca al Instituto Nacional de Nutrición, estas 2 instituciones, para hacer ensayos y protocolos de pruebas aquí en México de estos 2 tratamientos. Y hay otros que están simplemente para su registro en la COFEPRIS, probándose y eventualmente aceptándose para su comercialización en México. La vacuna china, hemos hablado mucho de la polémica
polémica que han provocado las diferentes vacunas chinas y la rusa, la Sputnik V. Sin embargo, tenemos ya un acuerdo con el laboratorio CanSino. Ayer había un enlace incluso de la mañanera a Beijing. ¿Qué nos platica de esta? Esta vacuna es una de las más avanzadas, es una vacuna que ya se ha puesto a decenas de miles de personas, militares y del servicio exterior en China. Es una vacuna potente, tiene una sola dosis y también su entrega es bastante grande para México entre diciembre y septiembre del 2021. Ayer lo que el canciller Ebrard anuncia es que se hacen estos acuerdos con las ofertas de farmacéuticas que tenemos para acceso más temprano. Eso no quiere decir que no haya otras. Tenemos también la posibilidad de hacer una segunda ronda de anticipos para vacunas que nos puedan entregar un poco más adelante. Porque además alguna que ahorita está un poquito atrás en la carrera podría rebasarlos, ¿no? Exacto, si se sí. suspendieran. Y la tercera es la de Pfizer. De CanSino también vamos a tener la fase 3 aquí en México. Es muy interesante eso. Mexicanos se van a hacer Sí. pacientes de ensayo. Sí, son voluntarios para hacer más o menos ensayo clínico a 13,000 personas en México. ¿Cuándo empieza eso? Yo creo que muy pronto, o sea, ya nada más se está esperando a que el protocolo de ensayos de esta vacuna, de esta fase 3 en México, se apruebe por la COFEPRIS. También participarían mexicanos en la Sputnik V, ¿no? Sí, nada más que este proceso está un poquito más atrasado porque apenas están haciendo ellos sus papeles para meterlos a la COFEPRIS. Con Y la esto ter- México, perdón. No, con esto México logra un cierto blindaje para poder tener de diferentes fuentes el resultado final positivo. ¿Han notado ustedes alguna tendencia en el mundo de especular con la vacuna con fines políticos por parte de algunos gobiernos con afanes de control? Porque es algo tan valioso que puede prestarse para ello, ¿no? Pues mira, lo que nosotros hemos visto es que hay como dos diferentes tipos de fuerzas. Una que es muy multilateralista. Muchas farmacéuticas están poniendo en el COVAX, que es un portafolio de 18 vacunas, sus vacunas para que sean accesibles para la comunidad internacional de manera universal, con precios muy accesibles y también equitativamente. Y otras pues sí están en una carrera muy mercantil, ¿no? Y los precios varían muchísimo. Pero también hay que entender que sus tecnologías varían mucho y que han invertido billones de dólares en el desarrollo de estas vacunas. Entonces, siempre es como este balance el que el presidente López Obrador, por ejemplo, ha puesto ante el G20 y ante la ONU 2 resoluciones importantes para que se garantice un acceso equitativo y justo en el mundo a las vacunas y no haya ese tipo como de... Lo que sucede siempre, que Estados siempre Unidos, sucede. las grandes potencias Exacto. llegan y acaparan toda la producción. Y bueno, la tercera, para terminar, subsecretaria, la de Esta Pfizer. vacuna de Pfizer tenemos en rangos, en un acceso entre 15.5 y 34.4 millones de dosis. Es una vacuna con una tecnología genética y la ventaja que tiene esta vacuna es que si muta el virus, rápidamente la vacuna también se puede modificar, caso que en otras es más difícil hacerlo. Y también tenemos una promesa de entrega lo más pronto posible, que sería en diciembre del Esa 2020. es como la de la influenza, más o menos, que puede rápidamente modificarse cada año, ¿no? Así es, sí, sí. Pues, subsecretaria, muchas gracias. Ojalá que en diciembre esté de nuevo aquí, porque ya llegó una de estas dos que tiene posibilidad pronto. Feliz. Y que después ya no hablemos de esto. Ojalá. Que muy pronto ya no hablemos de esto. Gracias. Gracias, Gracias. subsecretaria de Relaciones Exteriores, Marta Delgado, la encargada de hacer los acuerdos y las negociaciones con las empresas y los países para que finalmente la vacuna contra el SARS-CoV-2 llegue a nuestro país. Y a